Hola, mi nombre es Salvador Macías Díaz, soy oncólogo médico y tutor de este trabajo titulado Cáncer y enfermedades autoinmunes, una asociación poco estudiada en la población mexicana. Un cartel realizado por los estudiantes de medicina Karina Cruz Guerrero, José María Ortega Solar, María del Rayo González Ramos. A manera de introducción podemos decir que la asociación entre el cáncer y las enfermedades autoinmunes es bidireccional. Esto se puede deber a factores de riesgo y fisiopatología compartida, como por ejemplo factores genéticos, epigenéticos y ambientales, a un estímulo inflamatorio crónico, síndromes paraneoplásicos, disbiosis intestinal y diferentes tipos de tratamiento recibido. El objetivo de esta investigación fue identificar la frecuencia de pacientes con cáncer y enfermedades autoinmunes en la población mexicana, registrar sus factores demográficos y clínicos, así como evaluar la relación en su evolución clínica y tratamientos recibidos. Se trató de un estudio retrospectivo, transversal, descriptivo y observacional. Se recabaron datos demográficos, clínicos, histopatológicos y de tratamiento de pacientes con cáncer, exclusivamente tumores sólidos, y que también tenían enfermedades autoinmunes, que fueron valorados por el Servicio de Oncología Médica de dos hospitales públicos en Puebla e Hidalgo, desde marzo del 2020 a abril del 2023. De 2.179 pacientes con cáncer que se registraron, se encontraron 31 pacientes que también presentaban una enfermedad autoinmune, lo cual equivale al 1.42% de la población analizada. De estos pacientes, la edad media fue de 63 años. La mayoría eran mujeres, que equivale a un 80.6%, y primero habían desarrollado la enfermedad autoinmune antes que el cáncer, lo cual equivalía a un 80.6% también de la población estudiada. El cáncer de mama y la artritis reumatoide fueron las enfermedades que más frecuentes se registraron, con un 32.3 y 61.3% respectivamente. 5 pacientes habían recibido tratamiento biológico antes de desarrollar el cáncer y solamente un paciente recibió inmunoterapia previo al desarrollo de la enfermedad autoinmune. Podemos decir que de los 31 pacientes que se registraron, 19 habían presentado artritis reumatoide, pero otras enfermedades autoinmunes que también se tuvieron registro fue miastenia gravis con 2 pacientes, fibromialgia con 2 pacientes, lupus eritematoso sistémico con 2 pacientes y 6 pacientes con otras enfermedades autoinmunes, los cuales incluyeron síndrome de anticuerpos antifosfolípidos con un paciente, espondilitis anquilosante con un paciente, trombocitopenia inmune con un paciente, síndrome de Guillain-Barré con un paciente, dermatomiositis con un paciente, y un paciente había desarrollado miastenia gravis, fibromialgia y lupus eritematoso sistémico. Ahora bien, de los pacientes con cáncer se registraron 10 pacientes con cáncer de mama, 5 pacientes con cáncer de riñón, 4 con cáncer de endometrio, 3 con cáncer cervicouterino, y el resto de los pacientes, que fueron 9, aquí tuvimos un paciente con cáncer de cabeza y cuello, un paciente con timoma, un paciente con cáncer gástrico, un paciente con cáncer de colon, un paciente con cáncer de recto, uno con ovario, uno con próstata, uno con pene y un paciente con sarcoma de tejidos blandos. Ahora bien, el principal cáncer al cual se asoció con artritis reumatoide fue cáncer de mama, lo cual contrasta con la literatura mundial, donde la principal asociación es sobre todo con cáncer de pulmón o melanoma. Sin embargo, no registramos ningún paciente con este tipo de neoplasia. Esto pudiera explicarse por el origen no caucásico de los pacientes analizados, pero también al subdiagnóstico que podemos tener en México del cáncer de pulmón y del melanoma. Cabe resaltar que en la mayoría de los pacientes primero desarrollaron la enfermedad autoinmune antes que el cáncer, y esto apoya uno de los distintivos del cáncer, o también conocidos como los hallmarks del cáncer, refiriéndose a la inflamación crónica como un mecanismo promotor de tumores. También llama la atención que si bien la población más afectada de enfermedades autoinmunes era joven, a diferencia de las enfermedades con cáncer que normalmente se presentan en una edad después de los 50-60 años, pues aunque tuvimos esta comorbilidad entre cáncer y enfermedades autoinmunes, la edad media fue de 63 años, lo que coincide con la mayoría de las neoplasias malignas.
por lo que a pesar de tener un estímulo proinflamatorio temprano, parece que esto no afecta la edad de presentación del cáncer. Ahora bien, con respecto a los tratamientos biológicos recibidos para la enfermedad autoinmune, que fueron 5 y que posteriormente desarrollaron cáncer, 2 pacientes habían recibido rituximab, un paciente había recibido sertolizumab, un paciente había recibido en su evolución clínica tanto rituximab, etanercept y abatacept, y un paciente había recibido igual en su evolución clínica etanercept y tocilizumab. Sin embargo, debido a la poca cantidad de pacientes, consideramos que probablemente esto no se asocie como un factor de riesgo para desarrollar cáncer, además de que esto pudiera variar de acuerdo a los diferentes orígenes étnicos o ambientales de los pacientes. Por lo contrario, vimos que solamente un paciente que había recibido inmunoterapia desarrolló posteriormente una enfermedad autoinmune. Este paciente tenía cáncer de riñón y desarrolló miastenia gravis posterior al inicio de la inmunoterapia. La inmunoterapia que se administró fue nivolumab con ipilimumab. Y si bien parece ser que los pacientes que tienen enfermedades autoinmunes tienen un perfil de seguridad aceptable al usarse la inmunoterapia, pues sí existe el riesgo de exacerbación de la enfermedad o aparición de un evento adverso inmunomediado. Además de que el uso de todos estos fármacos pues pudiera obstaculizar la respuesta antitumoral de estos medicamentos, por lo que en muchos de los casos sí se requieren ajustes de tratamiento. Como conclusión podemos decir que la frecuencia de los pacientes que desarrollan cáncer y enfermedades autoinmunes es baja, sin embargo, representa un grupo poco estudiado, con decisiones de tratamiento complejas y donde la sospecha para el diagnóstico temprano representa un factor crucial que impacta en la calidad de vida y el pronóstico de los pacientes. Muchas gracias por su atención.